Baruch Hashem, Shabbat Shalom, amados Ajino y Hayot. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes cordialmente por este medio comunicativo. Le vamos a dar gracias al Eterno por medio de una tefilá, por todo lo que Él ha hecho esta semana por cada uno de nosotros, por las bendiciones, por las exhortaciones, por la disciplina y sobre todo por el cuidado que Él nos tiene, amados Ajino y Hayot. Esto hay que agradecérselo todos los días al Abba, porque Él es fiel y verdadero. Amén. Su fidelidad es única y es verdadera. Así que vamos a levantar una tefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem gadol Yahshua HaMashiach. Toda kabod sea a ti, Abba. Gracias porque tú nos acercaste el Malhut de los Shamaim a nuestras vidas. Y yo te pido que te glorifiques por medio del Ruach HaKodesh, en medio de cada uno de mis hermanos, Hashem. Te pido que seas tú, Señor, despejando la atmósfera donde se encuentran mis amados Ahinia Hayot y cada una de las personas, amados, que están escuchando este mensaje. Glorifícate, háblales, mi Rey. Yo sé que esta palabra no volverá vacía. Mi amado Adón, aclara todas inquietudes, mi Rey. Todo aquello que se levanta en contra de tu conocimiento y esta enseñanza sea reprendido, sea atado, ligado y echado fuera por medio de tus malajines, mi Rey, y que sea usted haciendo su perfecta y preciosa voluntad. Háblanos, mi Rey, y enséñanos el día de hoy. Por los siglos de los siglos te daremos gloria, y esta Keilah te da un fuerte amén, biomen. Bendito sea el Abba, hermano. Estoy contento porque me permite un día más, específicamente en Shabbat, poder seguir anunciando y enseñando su bendita y hermosa Tanaj. Hermanos, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a esta enseñanza. Y como la mayoría de ustedes saben, el Eterno me la ha permitido titular de esta manera: Elohim te hará morir. Hermanos, es una palabra de reflexión, es una palabra que nos va a ayudar y sobre todo nos va a motivar a seguir andando por los caminos de Elohim, y nos va a recordar de que necesitamos hallarnos irreprensibles para la venida de nuestro amado Yahshua HaMashiach, que lo más tardar va a ser el día que el Eterno permita que la muerte toque nuestras vidas. Así que les pido por favor que me acompañen y abramos el profeta Ezequiel. Vamos a abrir el libro de Ezequiel. Devarim nos ha enseñado muchas cosas, hermanos. Un libro precioso de la bendita y hermosa Torá. ¿Verdad que sí? Y que el profeta Ezequiel pues ha respaldado de una manera tremenda. Ezequiel 33:11 habla al respecto. Diles: por vida mía, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice Adonai Yuhet Bad-Hei. Apártense, apártense, vuelve a afirmar, de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh Bene Israel? ¿Por qué vas a morir, casa de Israel? Aquí el Eterno nos revela una cosa, mi Rey, por medio de este profeta Ezequiel. Este Nibín, hermanos, que nos revela la voluntad del Eterno, nos muestra y nos abre el corazón de Adonai, hermanos, para darnos a entender que lo último que Adonai quiere es que usted y yo perezcamos. Lo último que el Eterno quiere es que usted y yo muramos en nuestros pecados. Y esto es algo que usted y yo ya tuvimos que haber entendido, hermanos, y así poder funcionar conforme a la voluntad del Eterno. Porque al que mucho pecado se le perdona, ese mucho ama, dice las Escrituras, y nos enseña la Betzorá del Eterno. Entonces, como sabemos que el Eterno nos ha perdonado mucho a cada uno de nosotros, pues con esa misma intensidad y amor debemos amarlo. Bendito sea el Eterno. Corresponderle al Eterno lo que Él merece: el esfuerzo, su dedicación, el haber dado su vida, el haberse permitido humillar delante de su mismísima creación cuando Él no tuvo necesidad de ello, hermano. Mas sin embargo le plació, por amor a usted y por amor a mí. Entonces Él nos revela por medio de su profeta, de su Nebín, Ezequiel,
de que Él no quiere que usted y yo perezcamos. Bendito sea el Eterno. Y que por ello Él nos está insistiendo constantemente, todos los días, desde que usted abre sus ojos hasta que usted los cierra cuando se va a dormir, de que nos apartemos del mal camino, que nos apartemos de lo inicuo, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de lo que le desagrada al Rey de la Gloria, para poder que usted y yo vivamos. Luego no nos vuelve a anunciar, hermanos, porque Él sabe con qué está tratando. Y Él sabe que a usted y a mí se nos necesita recordar las cosas. Y por eso envía a su otro profeta, a su otro Nivín, hermanos, llamado Jeremías. Y nos revela también su bendita y hermosa voluntad. Vuelve y abre su corazón hacia su Bené Israel, hacia su pueblo, y nos afirma y nos anuncia estas palabras. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, declara Yuhet Bahei, planes para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro esperanzador, hermanos. Esta es la voluntad de Elohim. Elohim quiere que usted y yo, hermanos, entendamos que los planes que Él tiene para tu vida y para la mía son preciosos, son únicos, son verdaderos, son honestos, son de buena intención, hermanos, para que te vaya bien en tu familia, para poder que tus caminos prosperen, para poder que, como dice Yohanan, hermano, en una de sus cartas, que Él quiere que todo prospere así como va prosperando nuestro Ruach, nuestro Neshama, hermanos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar y nos va a contribuir a que nuestro Nefesh también, hermanos, aumente en sabiduría, en conocimiento, que nos ayudará a salvarnos en el final de los tiempos, al final de los tiempos, hermanos. Y sabemos que nos hallamos ya en final eh, de un tiempo muy peligroso, hermanos. De estos últimos tiempos que el Eterno, quiero o no, pues ya nos está anticipando y nos está diciendo de que están por llegar y por concluir, hermanos. Bendito sea Hashem. Entonces, por medio de Yohanan, en el capítulo 12, versículo 24, nos revela también estas cosas. Dice, en verdad les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, hermanos. Esto nos da a entender muy claramente de que es necesario que usted entienda que la voluntad del Rey de Gloria es que usted no perezca. Él no quiere que usted muera. Segundo, Él anhela y desea de que nos apartemos del mal camino. Tercero, dice que tiene planes de bien y de bienestar para nuestras vidas, para que usted y yo tengamos un futuro. Pero que en Yohanan nos muestra y nos enseña que es necesario un requisito. Y el requisito es que usted muera para poder que usted y yo llevemos fruto. ¿Qué significa esto? Que Yohanan nos enseña, o el Eterno nos enseña por medio de su instrumento, del Sheliach Yohanan, de que es necesario de que usted muera su yo. Es necesario de que yo muera mi yo. ¿Para qué? Para poder él implantar su Malhut de los Shamaim, para él poder implantar el reino suyo en nuestras vidas, hermanos. Entonces es necesario y nos enseña de que usted muera a su yo. ¿Qué significa esto? De que usted muera a su iniquidad, de que usted muera a su propósito terrenal, ¿verdad? Humano, por voluntad suya. Bendito sea el Rey de la Gloria, de que usted muera todo engaño, fornicación, adulterio, falacia, mentira, ¿verdad que sí? Idolatría, egolatría, de que usted prácticamente muera a todo lo terrenal, hermanos, que desagrada al Abba y que va en contra de la Torah. O sea, todo lo anti-Torah tiene que morir en nosotros
para poder que el Malhut de los Shemaín pueda reflejar nuestras vidas, hermanos. Bendito sea el Rey de Gloria. Y por eso es necesario de que esa semilla de trigo caiga en suelo. ¿Qué significa esto? Que cuando el Eterno viene a nuestras vidas, hermanos, al principio, ¿verdad que sí? Todo se desploma. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene que hacernos caer por completo para darnos a entender de que no somos nada sin Él, de que todo lo tenemos por voluntad suya y por misericordia de Él, hermanos. Y cuando el Eterno nos derriba, así como pasó con Rab Shaul, hermanos, como lo vamos a tomar ejemplo en esta enseñanza el día de hoy en Hechos capítulo 9, donde lo tuvo que derribar del caballo y mostrarle de que no era nadie y que aún no sabía las cosas como la debería de saber. Así tiene que hacer el Elohim con cada uno de nosotros, ¿verdad? Para poder que nosotros reconozcamos su grandeza, nos apartemos del camino en que nosotros íbamos y comenzamos desde cero a aprender todas las cosas conforme a su voluntad y a su propósito y señorío. Y esto es necesario de que usted y yo lo tengamos muy, pero muy claro, porque es la única forma de crecer en el Adón. ¿Cuántos glorifican a Abba por esto? No se le ha ido el gozo, eso espero, porque eso es bienestar para nosotros, hermano. El conocer estas cosas, el saber la voluntad del Eterno, ¿verdad? En que usted y yo tengamos la convicción de que todo lo que fue escrito fue inspirado por Él y para su propio crecimiento y para que nosotros podamos andar conforme a su bendita y hermosa voluntad. Por cuanto su pueblo no hace caso, hermanos, tuvo que permitir el rey que la muerte se acercase a su pueblo. Ya después del Eterno haber revelado su voluntad, ya después del Eterno haber abierto su corazón por medio de los profetas, hermanos, y el ver de que usted y yo necesitamos morir para poder dar frutos, hermanos, y viendo él de que, hermanos, usted y yo nos empecinábamos en no querer caminar conforme a su voluntad, en no querer adaptar sus normas y sus leyes a nuestras vidas, hermanos, el Eterno tuvo que enviar juicios, y esto desde de la historia, hermanos, desde el principio comienza el Eterno a permitir de que la muerte abrace a su pueblo, hermanos. En Salmo 78 el salmista nos revela la técnica o la táctica, el método que el Eterno utiliza, ¿verdad? Como instrumento, porque lo obligamos a ello, ¿verdad? Para poder que usted y yo podamos enderezar nuestros caminos, para poder que usted y yo reconozcamos su grandeza y nos podamos humillar delante de Él y así poder, hermanos, aprender y comenzar a caminar como el Elohim demanda. Entonces dice Salmo 78, 34, acompáñenme por favor. Dice los tefilines esto: si los hacía morir, entonces buscaban a Elohim. Entonces se volvían solícitos en busca suya. ¿Se da cuenta? Que el Eterno tuvo que usar esta técnica, hermanos, esta táctica, este método, ¿verdad? Que fue que envió el espíritu de muerte en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo reconociera y entendiera que no son eternos. Bendito sea el Eterno, que entendiera, como dice Ezequiel, que ciertamente, como dice Ezequiel 18, que el alma que pecare contra él, ciertamente morirá, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y dice el salmista en el Salmo 78, 8, antecitos, de que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Elohim su espíritu. Entonces nos recuerda de antemano de que nuestros antepasados, hermanos, que los padres nuestros del ayer fueron contumaces y rebeldes.
y que el Eterno permitió que todo esto quedara registrado por escrito para que usted y yo no cayéramos en el mismo error que cayeron nuestros padres del ayer. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el espíritu de rebeldía fue un espíritu que acogió, que abrazó y que dominó a Bené Israel, a nuestros antepasados, a nuestros padres del ayer, hermanos. Y que esto no nos debe ocurrir a nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos el ejemplo de nuestros padres, ya sabemos lo que el Eterno tuvo que enviar, tuvo que hacer, tuvo que permitir en medio de Bené Israel para poder que ellos asentaran cabeza, alguno de ellos, y poder salvarlos, hermanos. Así que usted y yo no tenemos excusa. Usted y yo ya tenemos un ejemplo que ellos no tuvieron en el ayer, hermanos. Y por lo tanto nos aventaja a nosotros y nos las facilita aún más. El poder conocer esto, el poder entender esto, el poder aprender de los errores de los demás. Pero sabemos que esto es algo muy, pero muy difícil. Entonces dice que no dispusieron sus corazones, hermanos. Mi pregunta es, ¿estamos disponiendo de nuestros corazones? ¿Estamos sinceramente con el corazón, verdad, puesto en las cosas que tienen que ver con el Malhut de los Shamaín, hermanos, con el reino de los cielos? ¿Es el Eterno el que está dirigiendo nuestros corazones? Háganse esa pregunta y respóndanselas ustedes mismos, hermanos, y sean sinceros delante del Eterno si sus frutos están dando testimonio al respecto. Si usted realmente ha muerto como nos enseña Yohanan en el capítulo 12, hermanos. Es necesario que usted entienda esto, porque por eso está la condición de la Keilah como está, porque la mayoría no ha muerto y necesitan morir para poder que los frutos se den. Esto, hermanos, no cabe duda de que es el mejor ejemplo y medida, hermanos, para poder usted saber si realmente, hermanos, colocándose usted en la balanza, está aprobado o no está aprobado. Mírese, ¿está dando frutos? Si usted es una persona que no da frutos, es una persona que no ha muerto a su yo. Y por eso le urge morir a su yo. Porque la persona que muere a su yo, ¿verdad? A su anhelo, a sus emociones, a su intelecto terrenal, diabólico y animal, hermanos, es una persona que cuando venga la prueba, cuando venga el vituperio, cuando venga la contienda, cuando venga todo, hermanos, no va a sentir absolutamente nada. No, porque un muerto no siente, no guarda rencor, ya no tiene nada. Hermanos, como lo enseña Salomón, los muertos ya no tienen nada que ver aquí bajo el sol, hermanos, porque todas sus obras pasaron, dice, y ya no hay más memoria de ello. Entonces, hermano, cuando usted muere, usted prácticamente todo lo que tenga que atravesar en Yahshua HaMashiach no lo va a afectar. No va a afectar a su espíritu, no va a afectar a su ruach, a su nefesh, ni a su neshama, hermanos. Y esto es importante de que usted entienda esto, a su parte espiritual. Igual como a su mente, a su corazón y sus entrañas. Bendito sea Yahweh Sebaot. En el Salmo 78 sigue insistiendo el salmista y nos recuerda en el versículo 32 al 39 estas palabras. Mira lo que enseñan los pasuquines 32 al 39. Con todo esto siguieron pecando y no tuvieron fe en sus maravillas. Por eso consumió sus días como una exhalación, sus años en muerte repentina. ¿Por qué? Porque dice que no tuvieron en cuenta todas las manifestaciones gloriosas del Abba, un pueblo que fue, hermanos, libertado de un cautivo de más de 430 años de acuerdo a Torah. Un pueblo a quien se le fue abierto el mar rojo, a quien se le sacó agua de las peñas, a quien se le dio de comer comida que ni otras naciones conocen de que existe, como fue el maná, a un pueblo que se le presentó una columna de nube en el día para guiarlos y que se le presentó una columna de fuego en la noche para calentarlos, para alumbrarlos,
para mantenerlos libres y salvos de todo espíritu inmundo, hermanos, y sobre todo de todo animal salvaje que se encontraba en el desierto, culebras, escorpiones, hermanos, alacranes, todo tipo de animal que usted normalmente suele ver en un desierto, que son nocivísimos para la salud. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y más, sin embargo, después de haber visto el castigo que desató mi rey sobre Egipto, hermano, sobre la nación que los oprimió durante tantos años y esclavizó, dice que ni siquiera le dieron gloria a esas maravillas, ni las tuvieron en cuenta. Y por eso se levantó el Eterno en ira y comenzó a consumirlos, a permitir que el espíritu de muerte los abrazara y los visitara a los Bene Israel. Entonces mire lo que dice. Dice, cuando los iba matando, el método que el Eterno tuvo que aplicar a su Bene Israel para poder que ellos lo tomaran en serio y se acercaran a Elohim, hermanos. Dice, cuando los iba matando, entonces lo buscaban. Se convertían y preguntaban otra vez por él. Entonces se acordaban de que Elohim era su roca, que Elohim, el Altísimo, hermanos, era su redentor, pero lo engañaban con su boca, con su lengua le mentían, pues su corazón no era constante con él, ni eran fieles a su alianza. Y este es el problema que tiene la mayoría de las quejilots a nivel mundial, que su corazón no es constante, hermanos. ¿Qué significa esto? Que la inconstancia hace de que la persona no pueda madurar en las cosas del Eterno. El inconstante, el de doble ánimo, es de doble camino, hermanos. Un día sí quiere, otro día no quiere. Parece chino, con todo respeto lo digo. Un día sí, un día no. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y su inconstancia en su corazón, el no tener una convicción como tiene que ser en las cosas del Eterno, hacía de que el Eterno se airara, hacía de que el Eterno tendría que desatar los juicios sobre Bene Israel, hacía que ellos padecieran. ¿Por qué? Porque su intención, como nos dio a entender el Eterno desde un principio de esta enseñanza por medio de sus Neviín, era de que Él no quería que usted y yo muriéramos y que Él tenía planes de bien para cada uno de nosotros, aún lo sigue teniendo. Entonces mire lo que dice, pues su corazón no era constante con él, ni eran fieles a su alianza. ¿Cuál era su alianza? ¿Cuál era el pacto de la alianza? El Aarón Kadosh, hermanos. El Aarón Kodesh, el arca de la alianza, hermanos. ¿Cuál era esa alianza? ¿Qué es lo que se encontraba en ese Aarón Kodesh, en esa arca del pacto? ¿No era la Torá, hermanos, las dos tablas de la Torá? ¿No era su vara de autoridad, hermanos, y el maná, el sustento que Él les dio en el desierto? Pues ahí está. Era un pueblo, era Bene Israel, que no guardaba su bendita y hermosa Torá como el Eterno lo demandaba. Y por eso el Eterno estaba airado. Y dice, pero Él compasivo les perdonó la maldad y no los destruyó. Y mira lo que dice, muchas veces apartó su indignación y no quiso despertar toda su ira, porque recordaba que eran solo carne, un soplo que se va y no vuelve. Entonces, hermano, nos da a entender de que la misericordia del Eterno es única. Él sabe que usted y yo somos como un soplo, que hermanos, que va y no vuelve, que usted y yo somos carne, que fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos tarde o temprano. Entonces, eso nos ha beneficiado en este caso y también nos ha ayudado, hermanos, a que la ira del Eterno no haya sido despertada por completo, porque Él reconoce nuestra condición. Mira lo bello que es Elohim. Y es algo que usted y yo no debemos abusar, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que no por siempre contenderá Elohim con el hombre, por cuanto ciertamente somos carne. Entonces, esto puede hacer que algún día el Eterno desista en seguir trabajando con su vida, porque usted está empeñado, empecinada,
¿verdad? En no hacer su voluntad, en querer andar siempre en su propia prudencia, en no querer morir a su yo y así poder dar los frutos que el Eterno está demandando en su bendita y hermosa Torah. Pero como no se presta atención, como no se hace conforme a la voluntad del Adón, pues hermanos, tarde o temprano el juicio del Adón caerá sobre cada una de las personas que no quieran andar conforme a su voluntad. Y el mejor ejemplo, hermanos, que el Eterno nos va a dar para que usted y yo no andemos en nuestra propia prudencia, para que usted no evangelice conforme a su sabiduría, conocimiento humano, nos va a dar el Eterno el ejemplo del apóstol Pablo, del Sheliah Rab Shaul, hermanos. Vamos a ver sus métodos fallidos, hermanos, en la Torá, aunque usted no crea, hermanos, en el Brit Hadashah, el apóstol Pablo en su humanidad, ¿verdad? Pues cometió también errores, hermanos. Él simplemente fue también un humano. Bendito sea el Rey de la Gloria, a quien le debemos mucho conocimiento, a quien le debemos bastantes cosas, hermanos, y que no cabe duda, así ella cometió los errores que haya cometido, ¿verdad? Fue un tremendo Shelia del apóstol, hermanos, de nuestro Yahshua HaMashiach, no cabe duda, hermanos. Pero que toda la historia nos ha mostrado de que el Eterno no le ha sido indiferente el mostrarnos también los errores de sus siervos. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos de ellos. De que no hay varón perfecto. Por mucho que el Eterno te haya llamado, te haya escogido, te haya ungido, el Eterno dice en Job que no se confía de sus santos. Sabe que somos imperfectos, pero que más sin embargo Él deposita su confianza, ¿verdad? Y nos permite que usted y yo desempeñemos el ministerio que Él nos ha encargado. ¿Por qué? Porque Él, quiera o no, pues de una u otra forma, pues nos confía, hermanos. Y sabe igual que va a tener que, a Juri, porque sí, pues tener que trabajar con esta materia prima en la condición espiritual, mental, ¿verdad? Y corporal que usted tenga. Él va a tener que hacerlo. Y como dice sus escrituras, para él nada es imposible. De que lo va a lograr, hermanos. ¿Por qué? Porque él es Elohim, lo más bello y hermoso que hay. Bendecimos a Alaba por esto. Amén. Entonces vamos a ver el ejemplo del Sheliach Rab Shaul, hermanos. Mire, métodos fallidos de Rab Shaul. ¿Dónde vemos esto? En 1 Corintios 9, del 21 al 22. Yo quiero que usted entienda que todo principio cuesta, de que nosotros cometemos errores, somos imperfectos, ¿verdad? Pero que está en nosotros y es de buen soldado de Yahshua HaMashiach, a quien que reconozca sus errores, ¿verdad? Se aparte de ellos y siga avanzando. Eso es de valientes, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Amén. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Mire lo que nos enseña 1 Corintios 9, del 21 al 22. Le voy a demostrar con las escrituras que Rab Shaul al principio no utilizó los métodos eficaces que el Eterno nos entregó como armas en su bendita y hermosa Torá, sino que más bien fue por su propia prudencia y su sabiduría y conocimiento humano. Se lo voy a demostrar. Cosa que él rectificó, cosa que él esclareció, cosa que él reconoció y cosa que él cambió, hermanos, para beneficio de los reino de los cielos, del Malhut de los Shamaín, hermanos. Primera de Corintios 9, del 21 al 22 dice, a los que están sin la Torah, me hice como si yo estuviera sin la Torah, aunque no estoy sin la Torah de Yahweh, pues tengo la Torah de Mashiach. Mashiach es Torah, para que usted sepa. Dice, para ganar a los que están sin Torah. Me hice débil para los débiles, para ganar a los débiles. A todos he llegado a ser de todo, para que de todos modos salve a alguno. Error. Bendito sea el Rey de la Gloria, como Él lo va a ir anunciando por medio de sus mismas escrituras, que por supuesto
tuvo inspiración divina en este caso. Hermanos, no nos podemos hacer de todos para alcanzar las almas. El Eterno nos enseña en su bendita Torá que usted tiene que ser de un solo sentir, de un solo pensar, de un solo maestro, de un solo Elohim. Bendito sea el Rey de la Gloria, y no ser una persona fluctuante que le entra a todas las cosas, hermanos. Y yo le voy a ir demostrando. No se ponga nervioso ni levante prejuicios todavía sin haber escuchado el mensaje hasta lo último. Le voy a demostrar que él mismo tuvo que corregir esta enseñanza que le dio. Entonces, hermanos, actualmente usted no puede aplicar esto. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poder hacer homosexual, ni me voy a hacer homosexual para alcanzar un homosexual. No cabe duda que probablemente lo que el apóstol Pablo o la Rab Shaul quería dar a entender en este mensaje era de que él se ponía en la posición de todos, entendiendo la condición de todos, ¿verdad que sí? Y así poder él, por medio de la Torá, traerlos a salvación, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Es muy probable, pero que si usted lo lee en su contexto, hermanos, pues no está bien esclarecido lo que él quería hacer. Por eso más adelante vamos a ver que el mismísimo Pedro, hermanos, rectificó y dijo, ¿verdad?, de que Pablo era difícil de entender. Bendito sea el Rey de la Gloria, pero vamos a ir viendo el por qué fue Rab Shaul difícil de entender, hermanos. Entonces, como le venía anunciando, no me puedo hacer homosexual para ganarme a los homosexuales. No me voy a hacer un prostituto para alcanzar a las prostitutas, sino que vimos de que el Eterno fue tangible, hermanos, fue elocuente con referencia a lo que es la escrituras y el anuncio de las escrituras y la interpretación de las escrituras, y vemos que el Eterno fue radical, preciso y conciso, hermanos. Sin pelos en la lengua anunció lo que había que hacer. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y así tenemos que hacer. No tenemos necesidad de convertirnos a ellos, o en este caso de ponernos en ellos, sino que así como el Eterno te ha formado, así con esa misma unción y poder y demostración del Espíritu, dejar que el Abba sea el que evangelice, dejar que el Abba sea el que solucione el problema, dejar que el Abba por medio tuyo, ¿verdad?, sea el que él pues logre las cosas. Así de fácil. Vamos a ver por qué Romanos 12:2 afirma Pablo esto. Dice Romanos 12:2, no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. ¿Se da cuenta que es necesario renovar esto? Es necesario que usted borre este disco duro y que usted le meta la nueva información que está en su bendita y hermosa Torá, hermanos. ¿Para qué? Para poder que usted sea eficaz, para poder que usted discierna la buena intención de Elohim que Él tiene con todas las cosas, y así poder operar conforme a su voluntad, hermanos. Sin palabrerías humanas, como lo vamos a ver más adelante, sin filosofías huecas, vana sutileza, etcétera, etcétera, sino que sea el poder de Elohim glorificándose. Bendito sea el Rey de la Gloria. Ahí es donde vamos a tener éxito, y ahí es donde la evangelización tendrá un éxito tremendo. Efesios 4:17 afirma y dice, esto digo e insisto en el Maestro, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan sabiduría. ¿Sabía usted eso? No cabe duda de que la mayoría de las universidades está contaminada con toda la enseñanza griega, hermanos. Aunque muchas personas me apedreen por lo que acabo de decir, ¿verdad que sí?
entendemos, aquellos que hemos escudriñado y profundizado Torah, hermanos, de que nosotros no podemos ir por medio de esa sabiduría, que nosotros no podemos adoptar esa sabiduría, hermanos, porque es terrenal, diabólica y mal, porque esa sabiduría está incompleta. Bendito sea Hashem. Es en parte falacia, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por muy inteligente que sea la persona, por muy elocuente que sea para dar su mensaje, etcétera, etcétera, hermanos, mientras que venga esa sabiduría terrenal y diabólica animal como enseña Torah, usted y yo no podemos adoptar eso, porque sabemos que es un conocimiento, una sabiduría errónea, incompleta, hermanos, porque el mismísimo Rab Shaul nos enseña que aún no sabemos las cosas como las deberíamos de saber, ¿verdad que sí? Pero que estos gentiles, hermanos, los intelectuales, aquellas personas con nivel académico que se jactan en su filosofía, sea filosofía política, sea filosofía cuántica, sea lo que sea, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, ¿verdad? Las escrituras nos enseñan de que es una sabiduría terrenal, diabólica y animal, que no va conforme a lo que establece el Eterno y por lo tanto es reprobada por la mismísima Torah. Pero que ellos se jactan en sus palabrerías, en su conocimiento, en sus articulaciones, y que yo me expreso mejor y que yo soy elocuente en lo que cuento y en lo que establezco y en lo que discuto y en lo que entablo. Bendito sea Elohim. Hermanos, nosotros no podemos caer en esa trampa. Y por eso usted y yo debemos apartarnos de eso, hermanos. No quiere decir que usted no tenga el conocimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día usted y yo vamos a tener en estos últimos tiempos que refutar muchas cosas, hermanos. Yahshua HaMashiach dijo, si nosotros callamos, las piedras hablarán. Y por eso el Eterno permite que se levanten personas seculares, gentiles del mundo, que aunque tengan valores morales, hermanos, y defiendan esos valores morales, porque hay muchas personas que se están levantando y están a favor de la moral, hermanos, que van en contra del aborto, van en contra del homosexualismo, van en contra de muchas cosas, como lo enseña la mismísima Torá, bendito sea el Rey de la Gloria, pero que, hermanos, están con una influencia, ¿verdad?, de Marx, desde una influencia de Nietzsche, etcétera, etcétera, y de tantos filósofos que se han levantado en ese imperio griego, hermanos, que Elohim dice, apártese de eso. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es algo que Pablo tuvo que aprender de Elohim y él mismo tuvo que apartarse. ¿Por qué digo esto? Porque, aunque usted no lo crea, hay muchos citados de Pablo, de Rab Shaul, que fueron en este caso citados de filósofos griegos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es algo que usted y yo ya no podemos usar. Mire lo que nos enseña Rab Shaul referente a Atenas. El libro de los Hechos 17 nos va a mostrar, hermanos, de que la evangelización de Pablo no fue efectiva, como lo fue con Pedro, con Kefa. Acuérdense cuando Kefa en Hechos capítulo 1 y 2 se levanta y después de ser investidos con el poder de Elohim, tuvo más éxito en la evangelización que el mismísimo Rab Shaul. ¿Por qué? Porque con la inspiración y con la llenura del Ruach HaKodesh en Kefa, varón habló elocuentemente, ¿verdad que sí? Fue directo al grano, sin vanas repeticiones, ¿verdad? Sin filosofías huecas y sutilezas, etcétera, etcétera, sino que fue con la demostración del espíritu del Ruach HaKodesh, y eso hizo de que 3,000 personas se convirtieran. Mientras que en Hechos 17 la evangelización de Pablo no fue tan eficaz como la de Pedro. Claro de que tenemos que entender que en los tiempos de Rab Shaul, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, no tuvo una tarea fácil el tener que evangelizar a esta gente griega, hermanos,
¿Por qué? Porque en los tiempos de Pablo fue cuando estuvo esa cuna, ese tiempo de oro de los filósofos, hermanos. No eran cualquier persona. Mi rey es testigo de eso. La historia es testigo de eso. Bendito sea el Rey de la Gloria y por lo tanto pues no debemos buscar. Afirmo y confirmo de que no estoy buscando a Rab Shaul, hermanos, sino que estoy demostrando con sus escrituras que nosotros como ungido también podemos cometer errores y podemos hacer las cosas no como el Eterno nos las demanda, sino que lo hacemos con nuestra propia prudencia. Y eso no es tan eficaz como cuando el Eterno lo hace él mismo con sus métodos, hermanos. A esto es lo que yo quiero llegar. Dice Hechos 17, del 16 al 18. Mientras Shaul los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los yahuditas y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor, con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos, epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de deidades extranjeras, pues les anunciaba las buenas noticias, la Betzorá de Yahshua HaMashiach y la resurrección, hermanos. Entonces vemos de que no le tocó a Rab Shaul pues un tiempo de evangelización fácil, hermanos, sino que se hallaba en medio de personas cultas, de personas filósofas, de personas con grados académicos altos, con personas que, hermanos, tenían conocimiento de la vida, de la literatura, de la política de su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que usted y yo tengamos el conocimiento porque en estos últimos tiempos, valga la redundancia, usted y yo vamos a tener que refutar tanta porquería que se está levantando, hermanos. Y el pueblo de Hasatán no descansa y están preparados, hermanos, para meternos toda clase de iniquidad y cosas que la Torah reprueba, hermanos, como aborto, homosexualismo, todas estas cosas, hermanos. Bendito sea el Eterno que hoy en día cada vez más nos suprimen estas cosas, ¿verdad? E incluso nos censuran porque nosotros nos expresamos de esta manera y porque damos nuestra propia opinión. Y cada nosotros pues, tiene un libre albedrío de decir lo que piensa, hermanos. Tenemos libertad de expresión todavía en este país, mas sin embargo, pues los medios comunicativos nos irán censurando cada vez más por ello. Entonces vemos, hermanos, de que aquí Rab Shaul comienza en Atenas a ponerse furioso porque ve una idolatría tremenda, que es lo que hay hoy en día, hermanos. Y Pablo comienza a discutir con ellos y a llevar la Betzorá, pero no con el poder del Eterno como debería ser, hermanos, y se lo voy a ir demostrando, sino que comenzó a usar filosofía y huecas cosas vanas de este mundo, hermanos. ¿Dónde lo puedo ver? Vamos a ir desglosando esto. Vamos a ver qué son los epicúreos, ¿no? Los epicúreos, en este caso, fueron una población, unas personas que vivieron 300 años antes de Cristo. Su filosofía era que la mejor forma de ser feliz era que de no querer absolutamente nada. Eso era lo que pensaban ellos, hermanos. Decían que cuando quería algo que no tenía era causa de dolor y por lo tanto es mejor no desear nada. Tuvieron una gran influencia entre los primeros cristianos gentiles, haciéndoles ver que debían dejar sus propiedades e irse a vivir como ermitaños en los monasterios, hermanos. Y vemos en el libro de los Hechos cómo los cristianos comenzaban prácticamente también a querer vender sus posesiones, ¿verdad que sí? Para que a ninguno le hiciera falta y todo. Entonces vemos cómo está hoy en día el paganismo mezclado con las cosas del Eterno. Y esto es lo que el Eterno no quiere. Esto es lo que el Eterno en estos últimos tiempos, por medio de sus profetas y de sus ungidos, va a separar.
Bendita sea tu presencia, Yahweh. Va a separar, hermanos, como de lugar. Y nos va a enseñar lo que es santo y lo que es profano. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que esto ya no esté más amalgamado, ¿verdad que sí? Y sigan de esta forma engañando el sistema religioso como lo tenemos hoy en día, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, que los sistemas religiosos no han ayudado absolutamente para nada, sino lo que han traído es más confusión que otra cosa, hermanos. Tan peor que confusos. Bendito sea el Rey de Gloria. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos, amados hermanos. Y por eso, amados Ajiña, Ayot, nos tenemos que levantar en fe, en conocimiento y sobre todo en el poder del Eterno. Porque lo que tenemos que hacer usted y yo como tarea de parte delegada del Eterno es evangelizar y traer las almas al Malhut de los Shamaín. ¿Y cómo lo vas a hacer sin unción del Eterno, sin poder del Eterno, sin respaldo del Eterno, sin tener Torah del Eterno, hermanos? Por eso le pasó a Nicodemos lo que le pasó. El Eterno lo desnudó, lo hizo pasar vergüenza, diciéndole, tú siendo rabí de Israel y no conoces lo que te estoy diciendo, algo tan simple y tan básico para poder entrar en el reino de los cielos. El que no nazca de espíritu y de agua, bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto está pasando, hermanos, por cuanto hay mucho desconocimiento de Torah. La mayoría de las religiones, como han rechazado Torah, como la tienen como obsoleta y abolida, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, pues no conocen absolutamente nada de la voluntad del Eterno. No sabe el daño tan grave que Hasatán ha hecho por medio de las religiones a la población humana, hermanos. Y por eso la mayoría son los que se pierden y no los que se están salvando. ¿Por qué? Porque dice Mateo 5:17 que el Eterno no vino a abolir, sino vino a cumplir la ley, a darnos a entender cómo usted y yo debemos rectamente, sin contaminación farisaica, ¿verdad? Ni de escribas, ni ningún tipo de religión, aplicar esa hermosa y preciosa Torah, como el Eterno nos los enseña. Los estoicos, también una población que vivió 300 años antes de Cristo, decían que la mejor forma de tener paz era ser moderado en todo, hacer lo que querías en moderancia. ¿Qué significa esto? Ay, usted es un ser que tiene libre albedrío. En parte tiene razón, pero no tenemos un libre albedrío. El Elohim, el Eterno, no nos dio un libre albedrío para que usted haga lo que le dé la gana, porque eso ya no es un libre albedrío, eso ya es un libertinaje. Y el Eterno nos ha hecho personas responsables y morales para poder que usted y yo, estando en ese libre albedrío, podamos ejercer las cosas que el Eterno nos da y no nos vayamos al extremo del libertinaje, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces los estoicos apoyaban esta creencia de que con tal de que sea poco, todo bien. Si te dan ganas de acostarte con una prostituta, hazlo, siempre y cuando sea moderado. ¿Qué significa eso? Mientras y cuando no lo hagas tan seguido. Una vez al mes está bien, no vayas 2, 3 veces. Y así sucesivamente. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vamos viendo cómo esta influencia grecorromana sigue operando por medio de los sistemas religiosos hoy en día. Y eso es lo que usted y yo vamos a tener que, como de lugar, derribar. Como dice Jeremías 51:20, con esa palabra me llamó el Eterno. Te haré martillo en mis manos, bendito sea el Eterno, para cuando a mí me plazca derribar y cuando a mí me plazca edificar con ello. Porque con eso hace usted con un martillo. O usted derriba o usted edifica. Bendito sea Hashem. Y así tenemos que ser, hermanos. En Hechos 17 del 22 al 28 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Elohim no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Hermanos, ya ver el por qué le digo yo que Pablo tuvo que rectificar esto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres,
como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden y los tiempos y los límites de su habitación, hermanos, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Aquí el apóstol Pablo comienza con sabiduría humana y con citados de filósofos a darle una clase, hermanos, de religión a los griegos. Bendito sea el Rey de la Gloria. No menciona el nombre de Yahshua HaMashiach, no menciona lo que Torah dice, bendito sea el Rey de la Gloria, etcétera, etcétera. Usted tiene que entender que en estos tiempos, pues Pablo no lo tuvo fácil, valga la redundancia, como le decía. Fue el tiempo donde la cuna de la filosofía, pues estaba en su cumbre. Hermanos, donde había unos filósofos tremendos, la edad de oro, por decirlo así, ¿verdad que sí? Más sin embargo, hermanos, tenemos que entender de que es necesario de que usted y yo llevemos el mensaje como el Eterno nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque es la palabra la que redarguye, exhorta, alienta y vivifica. Usted evangelizando y no cita versículos bíblicos, usted no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque es la palabra la que redarguye, la que exhorta, la que vivifica, la que convence, hermanos, que es Yahshua HaMashiach, que es el Ruach HaKodesh. Fue inspirado por el Ruach HaKodesh, y tenemos que entender que en estos tiempos griegos, hermanos, bendito sea el Elohim, ellos tenían muchas deidades. Ellos no solamente tenían un Dios, sino que era como el pueblo de Egipto, más o menos, que para cualquier cosa tenían un Dios distinto. Estaba el Dios del agua, estaba el Dios de las cosechas, el Dios que prosperaba los climas, estaba el Dios que de los placeres, estaba el Dios para cualquier cosa, hermanos. Y así eran los griegos, tenían esta influencia. Y tenemos que entender que el dios principal de los griegos era Zeus. Entonces, cuando Pablo dice, ese es el Dios al quien yo predico, el que ustedes en él creen, la mayoría de los griegos creían que el padre de los dioses era Zeus. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. No por nada dice Pablo, Kefas, de que Rab Shaul era difícil de entender, hermanos. Y que, como lo vamos a leer más adelante, tenemos que tener cuidado al respecto. Veamos lo que enseña Yahweh. Yahweh enseña a través de su profeta Oseas, en el Perec 4 y en el Pasuk 6, mi pueblo se destruye por causa de la desobediencia y por falta de conocimiento. Por cuanto has rechazado el conocimiento y la obediencia, yo te rechazo como mi sacerdote. Por cuanto te has olvidado de la Torah de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, hermano, aquí Yahweh nos enseña de que es necesario que entienda que la falta de conocimiento, el usted no conocer Torah, hermano, nos puede llevar a una perdición. Nos puede llevar a una perdición. Y esto Pablo lo reconoce, y esto Pablo lo rectifica, esto Pablo lo corrige, hermano, y se vuelve en el Shelial con más éxito en toda la Brit Hadashah, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, que él mismo reconoce y dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Y es cierto, hermanos. Veamos que Rab Shaul cita a los filósofos habidos y por haber de Grecia para la evangelización, y por eso no tuvo tanto éxito, porque usó palabrería humana, usó filosofía hueca humana, y eso no transforma, eso no vivifica, eso no redarguye, eso no te va a llevar a Elohim. Dice Tito 1:12,
Uno de ellos, sus propios profetas, ha dicho, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Citó un filósofo griego. Hechos 17:28 no son sus palabras, son palabras de un filósofo griego. Mira lo que dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linajes de él. ¿Se da cuenta? Filosofía, hermanas. Citados de filósofos griegos. Mire, uno de ellos fue Epiménides. Dice, semimítico, profeta y filósofo griego. Respecto a Zeus escribió esto, para que usted vea que todos estos filósofos creían eran en Zeus, como el dios principal, como Abba, Padre. Dice, han hecho una tumba para ti, oh santo y alto. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, pero tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre porque en ti vivimos y nos movemos y somos. ¿Se da cuenta? No fueron palabras de Pablo, ni inspiración del Eterno, fueron palabras de filósofo. Esas son palabras muertas, hermanos. Palabra de hombre es palabra de muerte, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Dice Arato, otro filósofo, dice, y poeta griego de Cilicia, en el año 310 y 240 a.C., escribió un libro llamado Faenómena. Esto significa astronomía. Y dice, empezamos con Zeus. Mire, vamos a empezar con el dios Zeus para ellos. Dice, a quienes nosotros los mortales nunca dejamos de hablar de Zeus, de él, porque cada calle y cada mercado está lleno de Zeus. Aún en el mar y las costas están llenas de su deidad. En todos y todos estamos en deuda con Zeus, porque linaje suyo somos. Faenómena del 1 al 5. Se da cuenta que todos los griegos creían en Zeus, todo griego, filósofo, poeta, creían en un dios y tenían a Zeus como dios principal. Y por eso, hermanos, usted y yo no podemos evangelizar de esa forma. Y esto como lo vamos a ir desglosando y como lo estamos viendo en su contexto, el mismo Pablo lo afirma. Mira lo que dice, continuamos viendo cómo Rab Shaul continúa citando no solo a filósofos, sino a un dramaturgo, hermanos, a comediantes, para que usted me entienda mejor. 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No fue citado, inspirado por el Eterno, otra vez fue citado por en este caso, dramaturgo. Mire, y ese fue nada más y nada menos que el señor Menader, griego, un dramaturgo griego del 342 al 291 a.C. Escribió más de 100 comedias. En la obra Thais escribió las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces vemos que Rab Shaul, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, no fue cualquier persona. Era una persona bastante letrada, hermanos, que conocía de filosofía, sea filosofía, hermano, política, filosofía en cuántica, sea la filosofía que sea, hermanos. Rab Shaul pues tenía conocimiento de ello y al principio comenzó también a querer meter esa sabiduría humana para las cosas del Eterno y él tuvo que reconocer que fue un error y que tuvo que, en este caso, corregirlo. Vamos a ir viendo de que esto es verdad, se lo voy demostrando, ¿sí o no? Dice, por ende, podemos ver palpablemente que no fue muy eficaz la evangelización de Rab Shaul en Atenas. ¿Por qué? Por este mismo principio. Porque no dejó las cosas humanas a un lado, ¿verdad que sí? Sino que, y en vez de usar las cosas solamente del Eterno, pues quiso usar las dos cosas. Como los citamos en 1 Corintios 9,
Se hizo de todo para ver a quién ganaba. Y esto pues no es un mérito, una forma, un método, se me fue la palabra, un método, se dice en alemán, un método. Bendito sea Hashem, que no necesariamente pues es eficaz en las cosas del Eterno. Entonces veamos en Hechos 17, en el Pasuquín 32 al 34, dice: cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así que fue que Shaul salió de en medio de ellos, pero algunos se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Damiris, y otros con ellos. Entonces vemos aquí los dos ejemplos, el Shelial Kefa y el Shelial Rab Shaul. Shelial Kefa, investido por el poder del Ruach HaKodesh, evangelizó, 3.000 personas se convirtieron. Vemos al Shelial Rab Shaul, que comenzó a citar filósofos, comenzó a citar comediantes, etcétera, etcétera, hermanos, y no le fue tan bien. ¿Por qué? Porque es el espíritu, el poder del Ruach que convence y hace, hermanos. Y esto lo afirma Pablo más adelante, como se lo voy a demostrar. Rab Shaul aprende la lección y en Hechos 18.1 nos enseña, nos dice, Hechos 18.1 dice: después de esto Shaul partió de Atenas y fue a Corinto, después que no le fue muy bien en Atenas. Y mira lo que dice el versículo 4 al 5, dice 18, 4 y 5, y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot y persuadía a yahuditas y a griegos. Cuando Sila y Timoteo llegaron a Macedonia, Shaul se dedicaba exclusivamente, ¿usted sabe lo que significa exclusivamente? Solamente, hermanos, exclusivamente al mensaje. Para de contar, fuera doctrina de hombre, fuera filosofía hueca humana, fuera enseñanza del que sea, sino se dedicó específicamente en el mensaje del Eterno, en lo que enseña Torah, mi hijo. Y mira lo que dice: testificando a los yahuditas que Yahshua era el Mashiach. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entendió. Y en 1 Corintios 2 vemos cómo Rab Shaul reconoce su error abiertamente, hermanos. Y por eso nos narra 1 Corintios 2 del 1 al 5 estas palabras: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Yahweh, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, como sí lo hizo cuando fue en Atenas. ¿Se da cuenta? Sino que aprendió Rab Shaul, hermanos. Y mira lo que dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Yahshua HaMashiach. Fuera filosofía griega, fuera filosofía grecorromana, fuera filosofía del imperio que sea y que del imperio que viniese y hubiese enseñado, fuera todo eso. Me especifico solamente y exclusivamente en el mensaje del Eterno, lo que Torah enseña y lo que Torah dice que tenemos que hablar y decir. Y dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yahshua HaMashiach y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué, hermanos? Porque sabía que en Atenas no le había ido muy bien. Y lo más seguro, hermanos, es que el mismísimo Eterno lo haya reprendido y le haya tenido que decir: así no, por ahí no. Así como en aquella entonces Apolo fue prácticamente llevado a un lado, aunque era elocuente, era un predicador tremendo, la audiencia le gustaba cómo exponía el mensaje del Eterno, etcétera, pero que tuvo que Priscila y Aquila llevarlo a un ladito y decirle: mira,
muy bonito todo, pero por aquí es, no por aquí, sino es por aquí. Este es el mensaje que tienes que dar. Y dice que después de eso lo aceptó Apolos y fue un predicador tremendo de las escrituras, hermanos, y eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque dio al mensaje correcto después de que fue llamado a la prudencia. Y aquí le pasó a Rabsaúl lo mismo, hermanos. Y mira lo que dice: y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué significa esto? Se acabaron los citados de poetas, de filósofos griegos y de mengano, sutano y machacano, hermanos. Aquí no me interesa lo que Kakachi de la India dice, ni me interesa lo que Buda dijo, ni mucho menos lo que los islamistas dicen. Bendito sea el Rey de la Gloria. A mí lo que me interesa ahora es lo que Torah dice. Y mira lo que dice: sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, de Elohim. Ahí se lo demuestro, hermanos, como el apóstol Rabsaúl corrige el error que cometió en Atenas y dice: yo no puedo seguir evangelizando de esta forma, con sabiduría y con métodos humanos. Hermanos, tengo que dejar que el poder del Eterno fluya. ¿Sabe lo que está diciendo? Abba, me aparto a un lado, sea usted el que hable, sea usted el que evangelice, sea usted el que convenza, sea usted el que haga esa obra perfecta y agradable. Sama soja, sama y shandarama so. Bendita sea tu presencia, Abba. Que seas tú glorificándote, Abba. Bendita su presencia. ¿Cuántos glorifican a Abba? Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Que sea el Eterno haciendo, hermano, en medio nuestro. Bendito sea Hashem. Ya conociendo realmente el contexto de lo aprendido, entendemos a lo que el Sheliach Kefa se refería referente a Rabsaúl, hermanos. Y lo vemos en 2 de Pedro 3, del 15 al 17, y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Rabsaúl, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Se da cuenta? Y el Eterno permitió que eso quedara así. ¿Para qué, hermanos? No para traer confusión, sino para darnos una enseñanza. Que una cosa es cuando usted evangeliza con los métodos del Eterno, y otra cosa cuando usted evangeliza con métodos humanos y técnicas humanas. Y por eso las Quejilot se han vuelto sinagogas de Hasatán, porque han permitido que los métodos mundanos entren a ellas y están llevando el mensaje con métodos humanos. Y por eso usted ve un montón de payasos en los altares disfrazados. Que si del Batman, que si de Robbie, que si no sé qué, para llevar el mensaje. Por eso usted ve que los altares del Eterno han sido profanados con disfraces, con enseñanzas y sabidurías humanas, y como el mundo presenta sus productos. Y esto es algo que el Eterno detesta, que no quieren sus altares. Bendito sea el Ruach HaKodesh, ¿verdad que sí? Y que quiere y está empecinado, como es el lugar el Eterno, a darnos a entender que lo santo es santo y lo profano es profano, y que dejemos de profanar su bendita y hermosa Kehila. Bendito sea el Abba. Yo creo que más, más sencillo es imposible, ¿o no? Bendito sea el Rey de la Gloria. Y mira lo que dice en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quién es un indocto? El que desconoce Torah, el que desconoce el mensaje del Eterno, la voluntad del Adón, sus normas, sus leyes, sus estatutos. Acuérdense que la Torah está dividida en 3 áreas, hermanos, y nos las entrega como ley. Están los mandamientos, están los preceptos y están los estatutos. Los mandamientos
que toda Bene Israel tiene que cumplir, hermanos, entre ellos los 10 mandamientos, la ley dietética de Levíticos 11, hermanos, los tzitziyot y la circuncisión, tanto para el varón como la mujer. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque hay 3 clases de circuncisiones, como le he enseñado en este canal, ¿verdad? La del corazón, la física, hermano, y la otra, ¿cuál es? Se la dejo de tarea. Escríbanme en los comentarios a ver. Bendito sea el Rey de la Gloria, que toda Bene Israel está obligado a cumplir. Luego están los estatutos, ¿verdad? Que son la forma que el Eterno tiene para nosotros acercarnos a adoración a Él, porque Él pone normas y reglas de cómo acercarnos a Él y adorarlo a Él, ¿verdad que sí? A quien se lo dio prácticamente a sus sacerdotes, a su pueblo de los Kohanim, ¿verdad que sí? Y aquellos que llevan su santuario, bendito sea el Rey de la Gloria. Están los preceptos, aquello que está vigente en el momento que se puedan cumplir. Por ejemplo, como ya lo he citado en algunos vídeos, ¿verdad que sí? El Eterno mandaba que todo varón tuviese una pala. ¿Para qué? Para el momento que ellos tuvieran que defecar, con esa pala abrir su hueco, defecar y volver a sellar, ¿verdad? El excremento, bendito sea el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que no hubiese contaminación fecal, ¿verdad? En medio de su pueblo, para que las bacterias no se alborotaran, para que no le dieran infecciones intestinales o de estómago a las personas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero que eso está vigente cuando usted está afuera en el campo, en el desierto o en sitios abiertos, hermanos, donde no tenemos un sistema sanitario así como lo tenemos en casa. Pero en mi casa yo no necesito tener una pala porque tengo un baño que voy, hago mi necesidad, hundo el botón y se va. Bendito sea el Rey de la Gloria y cumple la función, ¿verdad? ¿Cuál es esa función? De que no me vaya yo a enfermar por las bacterias que tiene la defecación. Usted sabe que el popó humano tiene demasiadas bacterias y puede ser mortal, hermanos. En la vida de un niño, en la vida de una persona, hermanos. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces vemos que las personas indoctas, los que no conocen Torah, los que no conocen esto, ¿verdad que sí? Tuercen para su propia perdición, como lo dice aquí más abajo, dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuestra firmeza. Entonces aquí el apóstol Pedro nos dice a nosotros, Kefa, cuidadito como enseña, cuidadito lo que usted está enseñando, cuidadito con lo que el mundo está entregando. ¿Por qué? Porque lo que entrega el mundo es muerte, hermanos, la mayoría de ellos. Así que sin más preámbulo, hermanos, lo suelto. Bendito sea el Baruch Adonai Elohim Melech Haolam. Una petición me entregó el Eterno y me dijo que orara por las personas que tienen cáncer. Así que va a haber personas, este vídeo, que tienen cáncer. Y el Eterno me decía que se va a glorificar en personas que tienen cáncer. Así que bendito sea el Rey de la Gloria. Voy a levantar una tefilá a favor de estas personas que tienen cáncer, que padecen esta enfermedad cancerígena en este momento, y que sea el Adonai glorificándose, porque aquí no hay gloria de hombre, aquí es gloria de Adonai. Acuérdese que el que sana es el Eterno y no el hombre. Así que permítame, si usted sabe que es una persona que tiene cáncer y está escuchando este video, hermanos, pues reciba esta oración con fe y usted va a ver cómo el Eterno se va a glorificar en su vida. Abba Kadosh, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem gadol Yahshua HaMashiach. Padre, pongo toda persona en este momento que tenga cáncer delante de tu presencia, con la autoridad que usted me otorga, Abba, porque diste autoridad a cada uno de tus siervos de hollar escorpiones y serpientes, de sanar toda enfermedad y de libertar, Señor, a las personas de opresión demoníaca. Por eso, mi Hashem,
Pongo, Señor, a toda persona que sufre de cáncer, ato, digo y reprendo con la autoridad que usted me delega todo espíritu de cáncer, toda enfermedad de cáncer, mi Rey, sea en el órgano que sea. Bendito sea el Rey de la Gloria. Lo ato, lo ligo, lo cancelo ahora, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, y toda la gloria y toda la honra sea a ti, mi Rey. Bendita sea tu presencia. Hígados que se sanan, bendito sea el Rey de la Gloria. Riñones que se sanan, alabado sea tu santo y precioso nombre, Abba. Gracias, mi Rey. Estómagos que son sanados, bendito sea el Rey de la Gloria. Pulmones que son sanados, bendito sea el Abacadosh. Bendita sea tu presencia. Esófago, laringe, faringe, bendito sea el Rey de la Gloria. En el nombre poderoso de Cristo, de Yahshua HaMashiach, toda rabá y toda gloria sea siempre para ti, a ti y a ti, mi Rey. En el nombre de Yahshua me despido, y que sea el Eterno haciendo conforme a su voluntad, propósito y señorío. Créanlo, porque esa oración salió con poder de lo alto. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Así que hasta una próxima enseñanza. Shalom, shalom. Y como decimos en este canal, hasta un próximo vídeo.